Bien, pues estamos en un nuevo video en lo que pretende ser una serie de estadística descriptiva, de análisis de datos, un poquito de práctica, un poco aplicado. Y para comenzar esta serie de videos, lo que vamos a trabajar ahorita es justo la estadística descriptiva. En este sentido, primero vamos a obtener algo de datos de la web y luego sobre esos haremos estadística básica, estadística descriptiva que nos puede ayudar a comprender ya en un momento posterior, bueno, qué tan buenos son esos datos, si hay algún error o algún problema en estos datos. Para ello, lo que estamos proponiendo es que vayamos a Google Trends y desde aquí descargar los datos con los que vamos a estar trabajando. Aquí en Google Trends lo que nosotros podemos obtener son popularidades, qué tan popular ha sido un concepto de búsqueda. Y en ese sentido pudiéramos comparar, por ejemplo, qué tan popular es la búsqueda de Gmail versus la popularidad de búsqueda en otro concepto, quizás un poco antagónico, como por ejemplo Netflix. Entonces, estoy haciendo esta búsqueda para México y me va a arrojar los resultados en el último año. Esos son los datos que voy a obtener y los datos serán números del 0 al 100 en cuanto a popularidad de búsqueda que ha tenido dichos conceptos a lo largo de un año, a lo largo de 52 semanas. Entonces, voy a escribir mi primer concepto, Gmail, y ahí voy a pedir que me lo busque, que me lo grafique, simplemente con un enter. Me equivoqué. Pero al parecer es un error frecuente porque me salían ahí datos. Otra vez, voy a repetirlo aquí en añadir término. Gmail y decía que era versus Netflix. Simplemente con una vaga idea de decir, oye, bueno, a lo mejor cuando la gente teclea Gmail, pues no va a haber Netflix y viceversa. Cuando la gente teclea Netflix, no va a haber Gmail. Y quizás pudiera haber un comportamiento opuesto, en el sentido de que si trabajamos vemos Gmail, en el sentido de que si descansamos vemos Netflix. Esa sería una pequeña idea, no sé si llega a hipótesis, pero una pequeña prueba, intento de prueba, para poder verificar el comportamiento a lo largo de un año. Y vemos aquí precisamente que sí pudiera haber en algunos momentos, en algunas semanas, un comportamiento inverso. La línea en azul es Gmail, la línea en rojo es Netflix. Aquí vemos mayores búsquedas o popularidades de Gmail versus que la popularidad de Netflix, digamos, está en un pico inferior, que justo cambia acá. Aquí se va comportando, digamos, un poquito inverso, cuando menos en este segmento del año, y aquí ya se pierde quizás ese comportamiento inverso, pareciera que se une. Hay diversión y trabajo, Gmail y Netflix, y luego volvemos a observar otros momentos diversos y otros momentos donde pareciera ser similar. Bueno, el punto es que con esos datos vamos a trabajar y para trabajar, por ejemplo, yo quiero trabajar con ellos, ¿verdad? Y voy aquí a descargar en esta flechita CSV. Puedes hacer este ejercicio, seguir este ejercicio con estos mismos conceptos de búsqueda. Tú podrías hacerlo, por ejemplo, con otros dos conceptos que fueran de tu interés. El chiste es que para seguir lo que voy a explicar en este momento, si descargues dos conceptos de búsqueda desde Netflix. Bueno, y lo que voy a hacer ahora es desde mi Excel abrir esos datos, archivo, abrir, los dejé yo preconfigurado para que estuvieran en mi escritorio. Y de estos datos hay un detalle, como lo comentaba, se descargan en CSV, entonces no es un archivo de Excel como tal, sino tengo que habilitarlo para que o bien me despliegue todos los archivos o archivos de tipo de texto. En archivos de texto ya me va a salir, o en todos los archivos también me va a salir. Normalmente se llaman así, multi-timeline. Es una línea de tiempo de 52 semanas. Y lo primero que hay que hacer, porque vamos a generarle gráficos y algunas fórmulas, ese archivo lo vamos a tener que modificar a que sea libro de Excel. Si lo dejas como CSV, aquí en el tipo de libro, no se te va a grabar con lo que serían tus gráficas y las fórmulas que estaremos generando. Bueno, entonces con esta información lo que sí voy a hacer, voy a eliminar lo que no necesito, me voy a quedar nada más con Gmail. México no alcanza a salir con un error al convertirse en CSV por el acento específicamente. Y aquí tenemos datos de 52 semanas en cuanto a qué tan popular ha sido Netflix versus qué tan popular ha sido la búsqueda en Gmail versus Netflix. Vamos haciendo algo de estadística descriptiva. En un primer momento lo voy a hacer con cálculos de fórmulas, después me voy a ir con gráficos y tercero y por último me voy a ir a la ayuda a un formato, una herramienta que tiene Excel que es análisis de datos. Entonces
Para empezar, haciendo un poquito de fórmulas, voy a empezar con lo que sería la media y la moda. La media es el nombre propio correcto para el promedio. Sin embargo, en Excel la fórmula en realidad es promedio. Vamos a pedir promedio de los datos de Gmail y promedio de los datos de Netflix. Esta columna la voy a utilizar para Gmail, la que tengo a mi derecha para Netflix. Fíjate que voy a quitarle algo de decimales. Voy a dejarlo todo a 2 decimales de momento. Me equivoqué, era el otro botoncito. Ahí. A ver, para que se alcance a mostrar. Ahí está. Listo. Y bueno, nuestros promedios aritméticos son 75.33 la popularidad en Gmail, 62.9 la popularidad en Netflix. ¿Cuál es la popularidad que más se repite a lo largo del año, tanto para Gmail como para Netflix? Para ello puedo utilizar la fórmula moda. Aquí tienes 2 opciones de fórmula moda. Está la fórmula, en las recientes versiones hay una variación que es moda.1, moda.varios. Si usas moda.varios, en dado caso que hubiera múltiples empates, los va a desplegar en distintas celdas. Puede ser que no haya ningún empate en ninguna moda en tu set de datos, o puede ser que haya una sola moda o múltiples modas. Para eso te va a ayudar la fórmula moda.varios. Si solo te bastara con una, puedes utilizar entonces la variación moda.1. Yo voy a trabajar moda.varios y vamos a ver qué resultados obtenemos. Fíjate, aquí me da todas las distintas modas. Para Gmail tenemos ahí distintos valores que se repiten, pero en lo que fue Netflix no tengo distintas modas que se repiten y solo me da una. Hay solo una moda 59. Entonces, bueno, ahí tengo esos valores con los cuales ahorita de momento puedo seguir avanzando. Esto es lo mínimo que con lo que podríamos iniciar, y podemos empezar a escribir un poquito más la distribución, cómo se comportan los datos, a partir de identificar, de obtener el mínimo, los valores de cuartil 1, mediana, cuartil 3 y el máximo. Aquí me faltó el 1. Vamos a trabajar estas formulitas que se nos permite. Mínimo, para obtener el mínimo la fórmula es tal cual min, y tú tienes que seleccionar el conjunto de datos. Estoy haciéndolo para Gmail, y dado que si copio y pego la formulita justo una columna a la derecha, los datos que toma se desplazan y toma efectivamente los que quiero que tome, que serían Netflix. Entonces está bien si copias y pegas, siempre y cuando, como en este caso yo lo tengo acomodado, una columna a la derecha. Para los cuartiles tenemos 2 opciones, cuartil inc, cuartil exc. Si tú quieres que considere los extremos, es decir, el primero, el valor menor y el valor mayor, que es, digamos, lo tradicional, en una estadística descriptiva le vamos a utilizar la fórmula cuartil.exc. Y esto quiere decir que va a considerar todos los datos, desde el menor hasta el mayor. Todas las 52 semanas son las que va a considerar, y necesitamos especificarle no solo los datos, sino qué cuartil queremos, primero, segundo o tercero. En este momento vamos por el cuartil 1, y eso se lo estoy pidiendo o se lo estoy especificando al anotar coma 1. Si queremos la mediana, la verdad es que la pudieras obtener con esta misma fórmula del cuartil, pero nada más pidiendo el valor 2. Sin embargo, hay una fórmula específica para la mediana que te va a dar el mismo resultado. Ese 75.5 también lo podemos obtener mediante la fórmula mediana. Aquí hay un detalle, y es importante, esto es parte importante de la estadística descriptiva. Normalmente pudiéramos cometer el error, con frecuencia pudiéramos cometer el error de considerar que el 50% de los datos están arriba de la media, que es 75.33, o por debajo de la media, lo cual es incorrecto. Los datos están 50% abajo o 50% arriba con respecto a la mediana, no con respecto a la media. Por eso, distintos libros de estadística, profesores de estadística, de matemáticas, te recomiendan utilizar la mediana como una medida más robusta de cuál es el centro de los datos. Bien, entonces, ya sea por fórmula mediana o por fórmula cuartil, pudiera llegar a este valor pidiendo el cuartil 2. Cuartil de nuevo, .exc para ahora el número 3, el tercer cuartil. ¿Y cómo podríamos interpretar los cuartiles? ¿Qué vienen siendo los cuartiles? Mira, los cuartiles vienen siendo, para el primer cuartil, pudiéramos decir que 25% de los datos están por debajo de 69
y también 75% de los datos están por arriba de 69, de un índice de 69 de popularidad. Los datos que obtuvimos de Google Trends son solo, no quiere decir que se ha buscado un 69% de las búsquedas, no, quiere decir simplemente que en su misma escala ha estado en un nivel, en su misma escala de la palabra Gmail, ha estado en un 69%, y si nos sirve para comparar versus otro porcentaje que es el de Netflix, que mientras Gmail estaba en un 69% de su popularidad, Netflix estaba en un 58% de la popularidad, en la misma escala. No tenemos esos datos, digamos, de manera concreta o de manera absoluta, no los tenemos los números absolutos, nada más tenemos porcentajes de popularidad, es lo que nos ofrece Google Trends, pero aún así nos permite hacer este ejercicio. Y bueno, si esto fueron los primeros cuartiles, los terceros cuartiles nos dicen que un 75% de los datos están por debajo del cuartil 3, o también un 25% de los datos se encuentran por arriba de este cuartil 3. Valores máximos es con la fórmula muy similar, digamos, en cuanto a metodología, a min, en este caso es con max, y listo, escribimos aquí que lo queremos hacer con respecto a los datos de Gmail o con los datos de Netflix. Ya tendríamos un poco el comportamiento de los datos. Sin embargo, estas formulitas, estos valores, tú también los podrías haber obtenido de forma gráfica gracias a que Excel, en las más recientes versiones, voy a señalar ahorita desde la fila 1, tanto las columnas B como las columnas C, y me voy a ir a insertar más o menos al centro de la parte de gráficos. Viene este gráfico que parece de barras, no es de barras, en realidad es un histograma. Doy clic ahí viene justo el diagrama histograma, el gráfico de histograma, pero lo que más bien sugeriría en este caso es que trabajemos el diagrama de caja y bigotes. Lo que tú vas a encontrar aquí es en realidad una forma gráfica de la representación de los valores, técnicamente de los valores mínimo, máximo, medianas y cuartiles 1, cuartiles 3. Fíjate, más o menos aquí podríamos ver que el mínimo es este puntito que se considera un outlier. Ahorita voy a explicar por qué se considera un outlier. El otro puntito que está en la parte superior naranja también se considera un outlier y sería el máximo. Y tenemos unos nuevos topes que no son el mínimo y el máximo, que en realidad son los límites superiores o inferiores calculados a través de los rangos intercuartílicos. Ahorita los platicaremos un poquito, los rangos intercuartílicos, que nos permiten identificar cuando hay un outlier en una muestra de datos. Pero bueno, si no hay outliers, vámonos en esta misma columna azul, gráfica azul que refiere a Gmail. Si no hay outliers, en realidad sí pudieras considerar que el valor máximo es donde tenemos esta T. Entonces lo que indica es nuestro valor máximo. La primera línea horizontal, que es la parte superior donde inicia esta gráfica, es nuestro cuartil 3. La línea que está justo, bueno, no justo a la mitad, pero que está aproximadamente a la mitad de esta cajita, es nuestra mediana. Con una cruz aparece la media o promedio. Luego viene la línea horizontal donde termina la cajita hacia abajo. Y esta línea que estoy señalando justo ahorita sería nuestro cuartil 1. Y aquí hay un matiz, una diferencia, por lo que vale la pena explicar cuando hay outliers, porque en realidad el mínimo es este puntito, y no como el comportamiento de la parte de la T superior en esta T invertida, la línea horizontal no está coincidiendo con el mínimo. ¿Y a qué se debe? Se debe a los rangos intercuartílicos. La forma creo yo más básica de calcular, de obtener, de identificar un outlier en tu conjunto de datos, un dato que es desproporcionadamente está más allá de lo que serían los cuartiles, es precisamente los rangos, es por medio de los rangos intercuartílicos. Voy aquí entonces a precisamente obtener el rango y el rango intercuartílico para ver cuál es la diferencia entre un rango normal, intercuartílico. Rango intercuartílico. El rango normal, bueno, simplemente es la resta entre el valor mayor y el valor menor. Y el rango intercuartílico, un poquito similar, el razonamiento es la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1, perdón. Cuartil 3 menos cuartil 1 es el rango intercuartílico. Y el rango normal es máximo menos mínimo. Estos valores los voy a obtener tanto de la muestra de Gmail como de la muestra de Netflix.
Y lo que nosotros podemos hacer para identificar si hay valores que están más allá de lo que vamos a establecer como límite inferior, límite superior, en base al rango intercuartílico, voy a calcularlos aquí, límite inferior, límite superior. Estos límites los voy a calcular en base a los rangos, al rango intercuartílico. Y lo que esté más allá de estos límites inferiores y superiores se considerará outlier. Vamos a ver, para el límite inferior, ¿cómo lo podemos calcular? Se puede calcular de la siguiente forma. Tú vas y identificas el cuartil 1, que es donde está, digamos, el primer 25% de los datos. Y anotas la siguiente formulita. Si al cuartil 1 le restas 1.5 veces el rango intercuartílico, estableces el límite inferior. El límite inferior para estos datos, para los datos de Gmail, es 48.37. Si hubiera un valor por debajo del 48.37, se consideraría un outlier. Y vamos a ver que el valor menor de los datos de Gmail es 45. Este 45 está por debajo del 48.375. Por lo tanto, aquí en nuestro diagrama de caja, la línea de la T invertida está establecida aproximadamente en el límite inferior, y el outlier, que estará aproximadamente en el 45, está en el 45, es un puntito ya ya fuera o más allá de nuestra gráfica de cajas, porque se está denotando que es un outlier. Así tú puedes calcular los límites inferiores y de alguna manera ya ir previendo si vas a tener outliers o no entre los datos. Vemos que esto no sucede en los datos de Netflix, precisamente por eso no aparece un puntito por acá aislado. El límite inferior es 46, mientras que el menor valor es 51. Esta es una técnica muy simple para calcular outliers. Vamos a hacer lo mismo para el límite superior, bueno, algo similar para el límite superior, que sería al cuartil 3 le sumo 1.5 veces el valor del rango intercuartílico, y eso nos va a permitir establecer el límite superior. El límite superior para Gmail es 103.37, el valor máximo es 100, este 100 no está más allá de su límite superior, por lo tanto este 100, que es el valor mayor, no es un outlier. Vamos a ver qué pasa en Netflix. El límite superior es 78, ¿y qué crees? Si hay un valor más allá de este 78, es el número 83, que es el valor mayor. Por eso es que el 83, que es este puntito de aquí, mira, incluso si me posicionaba por ahí me aparecía, ahí está el valor 83. Ese 83 queda más allá de esta T normalita del diagrama de caja, que se está estableciendo aproximadamente en el límite superior, calculado a través del rango intercuartílico. Bueno, pues esta es una forma muy básica de tener estadística descriptiva. Lo voy a complementar ya nada más finalmente con las mismas gráficas que nos ofrecía, la misma gráfica que nos ofrecía Google Trends. Si tú seleccionaras las dos columnas, tanto de los datos de Netflix como de Gmail, y nos vamos a insertar, vamos pidiendo un gráfico de líneas, me parece que es muy útil. De hecho, es la gráfica que precisamente te ofrece Google Trends. ¿Y por qué te la ofrece? Bueno, porque a final de cuentas son datos temporales, y estos datos temporales podemos ver cómo se comportan a lo largo del año, qué comportamiento van teniendo, ¿no? En algún momento fue uno más popular que el otro, en algunos momentos ambos tuvieron una tendencia creciente, otros una tendencia decreciente en otros momentos, y bueno, pues tenemos ahí una buena imagen. Otra de las gráficas que para estadística descriptiva nos pueden ayudar, esta hay que trabajarla de manera independiente. Primero voy a seleccionar los datos de Gmail, es irnos precisamente a insertar la sección de gráficos. Decíamos que al centro están los histogramas, ya trabajamos caja y bigotes o diagrama y cajas, y ahora vamos con el histograma. Y el histograma, lo que nos ofrece este histograma que pedí primero, es una información de qué tan frecuentes han sido las popularidades, no en una línea de tiempo, no importa en qué momento, sino cómo ha estado la distribución de frecuencias de las popularidades, en este caso para Gmail. Y vemos que estas popularidades han tenido, digamos, estar concentradas entre los rangos de 65, aquí está el nivel mínimo de esta columna, y de esta segunda columna hasta un 85. Aquí se han concentrado, digamos, con mayor frecuencia las popularidades de búsqueda de Gmail entre un 65 y un 85, gráficamente lo apreciamos. Pero también podríamos ver cuál fue el comportamiento de Netflix. Netflix nosotros tenemos, señalo los datos, me voy a insertar, histograma,
y tengo ahora un gráfico de histograma, pero para los datos de Netflix, y vemos que sí es un comportamiento distinto. O sea, a ver, tiende a estar cargado hacia la izquierda un poco más que Gmail, y va, bueno, aunque no vemos porcentajes todavía, va de un 51, un 70, digamos, la popularidad o dónde se concentra la popularidad de Netflix. Voy a cambiarle así brevemente de color. Y digamos que en cuanto a estadística descriptiva por fórmulas, por gráficas, esto sería lo básico que podríamos hacer. Sin embargo, hay un detalle, hay una función de Excel que quisiera complementar que te puede ayudar a obtener estos datos o incluso más o distintos sin necesidad de estar haciendo tú los cálculos de las formulitas y demás. Esa ayuda que te ofrece, esa función que te ofrece Excel, la vas a encontrar en datos. No viene preconfigurada, no viene cargada por default, pero si ya la tuvieras cargada, se llama análisis de datos, está dentro de datos. ¿Qué pasa si no la tienes precargada, si no la tienes dada de alta? Si estás trabajando desde un Windows, te vas a ir a archivo, opciones, y en opciones vamos a irnos a complementos. En complementos le vamos a presionar ir, y aquí hay posibilidad de que actives la herramienta, el complemento de Excel que se llama herramientas para análisis. Cuando tú actives, repito, desde archivo, opciones, complementos, la opción de herramientas para análisis, ya vas a tener aquí en datos, análisis de datos. Voy a darle clic. ¿Qué pasa si estabas en una Mac? Hay distintas versiones, pero intenta hacerlo. Si estás en una Mac, vete a tu menú superior, un menú que tú tienes en la Mac todavía más por arriba de esta barra, y ahí vas a encontrar una sección que dice fórmulas. No te creas, perdóname, herramientas. Tú vas a encontrar una sección, un menú que diga herramientas, y si no me equivoco, allí en la parte inferior de herramientas vas a encontrar la opción que diga complementos de Excel. Le das clic y ahí es donde podrías activar herramientas para el análisis o análisis de datos. Repito, en una Mac lo vas a encontrar en el menú superior, herramientas, y luego buscas ahí entre las opciones complementos de Excel. Bien, pues en análisis de datos tienes distintas funciones estadísticas. La que ahorita vamos a utilizar es la básica, es la de entrada, estadística descriptiva. Vamos a dar doble clic aquí en este icono, y para rango de entrada pues habría que seleccionar, como lo hemos venido haciendo, los datos de Gmail y de Netflix. Le vamos a decir que sí, que están agrupados en columnas, que hay rótulos en mi caso en la primera fila. ¿Cómo sé que hay rótulos? Porque estoy seleccionando desde la B1. Y la primera fila era la que decía los títulos, los valores, las etiquetas, Gmail y Netflix. Es importante que señales si quieres una nueva hoja o en un rango de salida. Yo voy a pedir rango de salida, quiero estos resultados en la misma hoja que estoy trabajando, no necesito una nueva. Y también le voy a decir que quiero un resumen de estadística, el resumen básico de estadística descriptiva. Le digo aceptar y me arroja este pequeño resumen, pequeño, útil. Resumen tanto para los datos de Netflix como para los datos de Gmail. Brevemente vemos distintos datos, por ejemplo la media y un error típico que no calculamos, que brevemente recordamos que el error típico, si los datos que tenemos ahorita fueron una muestra, la muestra tiene en promedio 75.3, pero a partir de esos datos pudiéramos inferir que la distancia entre esa muestra y la población pudiera ser de 1.4 unidades. Ese es el error típico. ¿Qué tan buena fue esta colección de datos y qué tanto podría variar este promedio a diferencia que es una muestra, que fuera una muestra a diferencia de toda la población de los datos? Viene la mediana, viene una sola de las modas. Vimos que acá teníamos una colección de modas y acá solo aparece la primera de ellas. La desviación estándar que no calculamos, la varianza de la muestra, y luego vienen datos de kurtosis y asimetría, que esto nos puede ayudar a entender si los datos tienen un comportamiento, se asemejan a un comportamiento normal. La kurtosis de una distribución normal es de grado 3, es de nivel 3. Si aquí tuviéramos por el 3, estaríamos estimando que tuviéramos una distribución normal en cuanto al aplanamiento de la curva. Y otro dato que es la simetría, que debe de tender a ser 0. Bueno, el rango de los datos nosotros también lo calculamos, 55, que es el máximo menos el mínimo, la suma de los valores y la cuenta de cuántos datos, el valor de n, cuántos datos tienes. Bueno, es otra forma de obtener estadística descriptiva en Excel. Aquí te dejo algunas alternativas y eso es todo por este video.